El libro de la República de Platón es un libro bastante interesante. A un inicio me costó adaptarme un poco por el hecho de la forma en que fue escrito. Es un diálogo entre Sócrates y un par de acompañantes. Posteriormente se fueron agregando a la conversación otro grupo de personas. Este habla acerca de diferentes temas de mucha importancia para nosotros. Uno de ellos era el que Transímaco mencionaba, decía que era la justicia es ventajosa solamente para el más fuerte. Si nos ponemos a analizar esta situación, nos damos cuenta que según esta opinión, significa que existía en esa época la ventaja comparativa. En cambio, para Sócrates su pensamiento difería por el hecho que manifestaba que los justos es donde se podía observar para que existiera realmente la justicia. Se basa en el hecho de la equidad, pues como una persona que tiene un negocio que tiene que administrarlo, tenga que abandonar para dedicarse a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es su negocio. O si alguien hacía algo que no era debido, a estas personas se le ponían calificativos. Por ejemplo, a una persona que era ladrón, le decían que era o sea, lo maltrataban, o si era un mentiroso, o si esta persona se aprovechaba de los demás, también se les maltrataba. Pero si esta otra persona era alguien que estaba en un puesto alto, en lugar de ponerle calificativos, la persona lo que hacía era aplaudirle por sus proezas, ¿verdad? A pesar de que lo hacía cometiendo algunas faltas. Aunque algunas personas que sean malas y que tengan oportunidades de hacer el mal, nunca lo vamos a comparar con una persona que realmente hace el bien. Sócrates daba un ejemplo de cuando un pastor que cuida a sus ovejas se dedica a ellas con el objetivo de que en determinado momento va a hacer un banquete o va a aprovecharse y se va a lucrar de lo que él hace. Entonces se aleja del objetivo principal, que era de cuidar a sus animalitos y protegerlos, ¿verdad? Que ese es el concepto que tenemos de un pastor con sus ovejas. La cuestión no es de por qué se hacen estas cosas, sino que por el hecho de que se desvíen de su propósito original. Los ejemplos de que si, un ejemplo de que si los ojos se puedan utilizar para comer, esa no es naturaleza de los ojos, sino que la naturaleza es poder ver. También un oído para poder hablar. O sea, sabemos que con la boca es que hablamos. Entonces se desviaban de la naturaleza para la cual realmente fueron creados. Cuando hablaban acerca de la justicia, era totalmente falso, porque la injusticia decían ellos que era mejor que la justicia. Ese es el concepto que tenían los que acompañaban a Sócrates. Pues la naturaleza de la misma, según el libro, es un atributo de la perfección, ya que comete un delito y se le debe castigar por haberlo cometido, ¿verdad? Y de ahí fue que se dio origen a lo que es las leyes y las convenciones. Uno de los grandes méritos que podemos decir que de la justicia es ser justo, ya que sin serlo, como es el caso de los que realmente son justos, en esa época de Sócrates, estas personas cuando cometían una injusticia eran azotados, eran atormentados y también fueron encadenados. Por el hecho de ser justos y a los demás fueron aplaudidos. Ahora bien, con respecto al Estado, este está compuesto por todo tipo de personas y una de ellas debe ser aquellos que van a buscar a otra persona y le ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, los que hacen un intercambio de productos a cambio de monedas. A esto se les denominaba en aquella época mercaderes, ya que se trasladaban de un lugar a otro y esto ayudaba que el Estado fuera más grande, que fuera creciendo poco a poco. Un Estado sano es aquel donde se les proporciona todas las herramientas para que puedan tener una vida digna, donde todos tengan acceso al vestuario, acceso a alimentación, a zapatos, que se les permita tener hijos con toda la libertad, la cantidad que quieran tener, todo y cuando fuera las condiciones económicas que tenían en ese momento, sin limitación de ningún tipo. En este libro también se habla de varios temas.
uno de ellos es Dios. Se decía que a Dios se le atribuía alguna de las faltas que pasaban en esa época, pero decía Sócrates que Dios no era la causa de las cosas malas, sino que decía que eran las consecuencias de las cosas que ellos hacían, porque Dios decía que era perfecto y que las injusticias eran efectos de nuestros actos. También en el Estado, todos, para que las cosas marchen bien, cada uno tiene sus funciones. Por ejemplo, los zapateros hacían los zapatos, el banquero se encargaba de administrar lo que era el banco y así todas las otras cosas. Asimismo hablaba sobre el poder que tenían las mujeres y hacía la comparación que también las mujeres podían gobernar al igual que los hombres. En el libro habla acerca de muchísimas cosas más, habla sobre los músicos, sobre la música, habla sobre el amor, sobre lo bueno que es ejercitarse mental y físicamente, sobre el hecho de que las personas que tienen un puesto no tenían por qué embriagarse, porque qué ejemplo le darían estas personas a las demás, ¿verdad? Y una cosa que me pareció bastante interesante, porque lo habíamos visto en otra materia de realidad nacional, fue sobre la alegoría de la caverna. En ese libro se hablaba sobre la realidad sensible y la realidad inteligible, o realidad real o la realidad ficticia, ¿verdad? Y me pareció importante porque en aquella época utilizaban las imágenes y las reflejaban en la pared y todas las personas que estaban dentro de esa caverna consideraban que eso era la realidad. Hubo una persona que se escapó de esa realidad, salió a la calle y verificó que todas las cosas que se le habían enseñado en aquella época no eran la realidad, porque él estaba viviendo su vida y estaba verificando que las cosas que sucedían frente a sus ojos era lo que realmente era real, valga la redundancia. Hablaba acerca también de los tipos de gobierno, sobre la timocracia, la oligarquía y la burocracia. Y Sócrates tenía un concepto que el peor tipo de gobierno era el democrático y que el mejor gobierno era la aristocracia, que eran formadas por personas que sobresalían intelectualmente y por este tipo de personas es que debían ser gobernadas según Sócrates. Realmente este libro me pareció, como le decía a un inicio, súper importante y súper interesante, aunque era un poquito difícil de leer y un poquito extenso, pero es una enseñanza de vida por el hecho de que de esa manera nosotros podemos aprender lo que es la justicia y la equidad, y de esa manera nosotros podemos aprender también como profesionales que vamos a ser en un futuro o que ya lo somos, a poder llevar equitativamente nuestra vida. Así que gracias, licenciada, buenas noches.